Buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a iniciar una sesión más de esta noche. Un gusto saludarles. Les saluda el maestro Abel Ruiz. Vamos a ver mobiliario y equipo de la unidad quirúrgica el día de hoy. Voy a ir pasando unas imágenes y voy a ir solicitando que vayas diciéndome el nombre, ¿sí? El nombre de lo que ves en pantalla, ¿sí? Y para ver si lo conoces o no lo conoces, si no, aquí vamos a ir aprendiendo juntos el día de hoy, ¿ok? Pues bueno, sean bienvenidos. Y ahí tenemos la primera imagen. ¿Cómo crees que se llama esta imagen que ves en pantalla? A ver quién me quiere decir. ¿Cómo se llamará? ¿Alguien se te hace conocido? ¿No? Bueno, esto se llama ventanilla de selle para solicitar el material quirúrgico. Ok, mira, en esta parte de acá nosotros, fíjate bien, nosotros, este, aquí es como nosotros solicitamos material, ¿sí? Los que trabajamos en una institución de salud, ya sabemos que por medio de esto nosotros vamos a solicitar el material en la ventanilla y lo que vemos al fondo es la selle. Ahí es donde está todo el material instrumental y lo que estamos acá de este lado, digamos acá, es la sala de quirófano, ¿sí? Es la sala de quirófano. Entonces desde ahí nosotros tenemos la perspectiva de, del material que vamos a pedir. Por ejemplo, vamos a tener una cesárea, vamos a pedir el material para una cesárea, ¿sí? El instrumental, vamos a pedir las suturas, vamos a pedir los instrumentos, ¿sí? ¿Quién ha trabajado en la selle, chicos? ¿Alguien de acá presente? A ver, nadie. En la selle se hace un trabajo muy duro, ¿eh? Un trabajo arduo, ¿sí? Y para entrar a trabajar al quirófano, nosotros tenemos que haber trabajado en selle primero, chicos, para posteriormente nosotros, para posteriormente nosotros poder trabajar en el quirófano porque tenemos que conocer nosotros principalmente, ¿sí? Toda la parte de cómo se trabaja en el quirófano, de saber cómo vienen empaquetadas las charolas, de saber cómo viene todo empaquetado. Si nosotros no sabemos, pues no vamos a poder conocer el mobiliario y el equipo que vamos a utilizar en quirófano. Por eso es muy importante que nosotros tengamos las nociones básicas de cómo se trabaja. ¿Ok? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer el material y equipo que hay en la selle, pero sobre todo también todos los insumos que vamos a ver ahorita, las fotografías de instrumental. Es muy importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Conozcamos nosotros la parte de los equipos y los instrumentos que nosotros vamos a trabajar en el quirófano. ¿Sale? Por eso te vamos a empezar con estas fotografías y ahí posteriormente vamos a ver el tema de la unidad quirúrgica como tal, ¿sí? Pues sean bienvenidos, vamos a iniciar la sesión de esta noche. Pues bueno, ya vimos que esta es la ventanilla de selle para solicitar material y equipo en el quirófano, ¿sale? Para eso es esta ventanilla que tenemos nosotros acá en pantalla, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cómo se llamará esto, chicos? ¿Cómo se llamará esto? ¿Alguien lo sabe cómo se llama? A ver, no, no se preocupen. Estamos para aprender. Este aparato se llama electrocauterio, ¿sí? Se llama electrocauterio.
Cuando tú vayas a prácticas de enfermería quirúrgica, te van a decir, pásame el electrocauterio. Pues este es el electrocauterio, ¿sí? Aquí, en esta parte de acá, se conecta el lápiz de electrocauterio, ¿sí? Se conecta el lápiz acá, ¿sale? Y con esto ya vamos a hacer la coagulación. Recuerden que el lápiz de electrocauterio tiene dos funciones, cortar y coagular, ¿no? Cortar tejido y detener un sangrado. ¿Esto cómo se llamará? ¿Cómo se llamará esto? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué nombre crees que tenga? Tarja. Sí, muy bien. Es una tarja, correcto. Tarja para lavado quirúrgico de manos. Aquí nos lavamos las manos. Esta es una tarca de un quirófano, es del Hospital del Iste de Tehuantepec. Son fotografías que yo, en lo largo de mi trayectoria como enfermero, he recopilado. Estas fotografías en los diferentes quirófanos donde he estado. Mira, esta es una tarja de lavado. Tiene dos manijas. Esta es una tarja de lavado manual. ¿Por qué manual? Porque aquí con la rodilla, aquí le mueves a la palanca y cae el chorro de agua. Aquí la tarja es para que dos personas se laven las manos. Aquí tenemos la jabonera, mira, en eso tenemos jabón y por aquí sale el jabón. ¿Y cómo hacemos que sale el jabón? No sé si ves esta palanquita acá abajo. Le voy a dar un zoom para que lo veas. Mira, aquí mira, ¿ves esta palanquita de acá? Aquí se le aplasta este pedal con el pie y el jabón sale acá. Aquí sale el jabón, sí, de este lado. ¿Sale? Ahí sale el jabón, ¿sale? Entonces, para eso es. También en esta tarja podemos ver acá, mira, si puedes observar, ¿sí? Se ve esta budinera. Esta es una budinera de plástico que tiene cepillos. Muchas instituciones manejan los cepillos quirúrgicos de esta manera, en una tarja con una solución esterilizante en frío, se llama. Esto de acá es un desinfectante que se llama gloturaldehído. Y aquí adentro se colocan los cepillos. Una vez de que ya nos lavamos las manos, la enfermera circulante enjuaga bien los cepillos, los enjuaga bien, bien, bien y los introduce acá a esta solución desinfectante. Y ahí se queda cuando el médico, la enfermera quirúrgica va a ocuparlo, pues ya toma un cepillo de acá, lo enjuaga bien y se inicia el lavado de manos nuevamente con ese cepillo. Hay instituciones que tienen los cepillos, los esterilizan. ¿Sí? Esterilizan los cepillos en las instituciones. Esos van al autoclave. Recuerden que los cepillos, al ser de plástico, entran una carga en el autoclave de un tiempo de esterilización de 15 minutos. Posteriormente, hay otras instituciones que utilizan los cepillos quirúrgicos desechables. Sí, hay instituciones que utilizan el quirúrgico desechable. Por ejemplo, cuando vayan a prácticas conmigo a la universidad, a nuestra sala de quirófano, tenemos una tarja de lavado como esta, como ves en pantalla. Vas a llevar tu cepillo quirúrgico, pero es un quirúrgico desechable que vas a llevar para hacerte tu lavado quirúrgico de manos, ¿ok? Aquí tenemos otra tarja de lavado de manos igual alumno. Esta tarja de lavado de manos es del Hospital Naval de Salina Cruz, Oaxaca. De ahí fue donde se tomó esa fotografía y es aquí donde nosotros tenemos igual, mira, aquí está la jabonera, fíjate cómo va, de aquí mismo una palanquita para quitar el jabón. Todo esto es adaptado, si te das cuenta es adaptado totalmente. Aquí tenemos la palanca para el grifo. Sí, también es una tarja de lavado de quirúrgico de manos manual, no automática. Las mejores tarjas de lavado que existen ahorita son las automáticas con sensores. ¿Qué quiere decir? Nomás tú pasas tu mano ahí y solito te cae el agua. Pones tu mano y solito te cae el jabón. Esas son máquinas con sensores, sí, con sensores eléctricos, que es lo más moderno que existe. Pero desafortunadamente, bueno, al menos aquí en el sureste, en Oaxaca, en el sureste, lo que es Oaxaca y Chiapas, carecemos de esa tecnología de sensores, ¿no? Al menos aquí no hay. ¿Y esto, cómo creen que se llama esta parte de acá? A ver, ¿qué creen que sea? Mira que hay una charolita con un cepillito, un campito. ¿Qué crees que será? A ver, ¿qué te imaginas? Es una tarja de lavado para instrumental. Correcto, exactamente. Es una tarja para el lavado de instrumental, ¿sale? Aquí es donde se lava. ¿Cuándo se va a lavar el instrumental, alumno? Una vez de que termine la cirugía, la enfermera quirúrgica en su charola de mayo coloca todo el instrumental. Primero va a quitar el instrumental contaminado, lo va a sumergir en esta tarja de lavado. La manera ideal de lavar un instrumental es
Se lava todo, se lava el instrumental contaminado que se utilizó en la cirugía y se lava también el instrumental que no se utilizó en la cirugía. Para esto nosotros debemos de tener dos tinas para lavar. Una tina para lavar material que se utilizó en la cirugía, que está sucio, contaminado, y una tina donde tenemos el material que se aperturó el instrumental, la charola, pero no se ocupó, pero sí se expuso al campo operatorio. Entonces en otra bandeja vamos a lavar ese instrumental. Se lava por separado, ¿ok? Pero se tiene que lavar el instrumental que no utilizamos. Y para eso es esa trajita con una solución desinfectante, que es un detergente enzimático, el que se utiliza acá, el más común utilizado a nivel institucional, pues es el famoso glutaldehído, ¿no? Algunos utilizan el alcacime, el otro es el alcacide, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok, muy bien, continuamos. Y aquí está, mira, el detergente enzimático que te comentaba, ¿no? Ahí está, mira. Que es el Endocime Plus, que es el glutaldehído. Este detergente enzimático ya trae una graduación. Por cada litro de agua le vas a poner cierta cantidad, ciertos mililitros de lo que te indique el fabricante. Es muy importante que nosotros leamos la etiqueta del fabricante para preparar nuestra solución que vamos a utilizar, nuestro detergente enzimático para lavar nuestro instrumental quirúrgico, ¿ok? Es muy importante que cuando manipules este detergente enzimático, utilices guantes quirúrgicos, utilices una bata, utilices tu delantal, o sea, tu impermeable, para lavar tu instrumental, tu gorro y tu cubrebocas, ¿sale? Porque esto tiene un olor muy fuerte y hay que estar protegidos, ¿ok? Y esta es una mesa para transporte de instrumental. La mayoría de las salas de quirófano tienen esta mesita. Con esta mesita vamos a ir nosotros a traer nuestro instrumental a la selle. Y aquí vamos a colocar nuestro instrumental y nuestro material textil. ¿Cuál es la mecánica? En la parte de arriba va todo el instrumental. Hablemos de una cesárea, pues aquí va a ir la charola la charola de instrumental de cesárea, va a ir aquí el aseo circulante, va a ir también acá algún separador adicional, ¿sí? Y va a ir todo lo que es instrumental. Y en la parte de abajo que va a ir el bulto de cirugía mayor, van a ir las compresas, van a ir las gasas textiles. Todo eso va a ir abajo y ya casi vamos a transportar nosotros con nuestro carrito de material hacia la sala de quirófano de donde vamos a tener el evento quirúrgico, que en este caso es una cesárea, ¿ok? ¿Y esto cómo se llamará, chicos? Todo lo que ves en pantalla, ¿cómo crees que se llame? A ver, todo lo que se ve ahí enfrente. Sala quirúrgica. Exacto, sala de quirófano, ¿sale? Y es aquí, fíjate donde nosotros, ¿a cuántos le tienen temor a la sala de quirófano? A ver, imagínate que es tu primer día de trabajo y vas a trabajar acá. Chispas. A ver, ¿cómo te sentirías? Cuéntame. Primer día de trabajo. Claro, como enfermera circulante. A ver, ¿cómo te sentirías? Tal Tendrías vez con temor, ¿no? Sí, temor, ansiedad, sí. Fíjense que el área quirúrgica es un área muy compleja. Se necesita mucho conocimiento, alumno, mucho conocimiento. Aparte, recordemos que la temperatura del quirófano es de 18 a 23 grados centígrados. Es una zona muy fría. Y si tú llegas ahí y estás nerviosa o nervioso, imagínate cómo te vas a sentir en ese momento, ¿no? Sí, cómo te vas a sentir en ese momento. En esta parte, nosotros, sí, cómo te vas a sentir, más cuando la enfermera quirúrgica te lo solicite, ¿no? Cuando la enfermera quirúrgica te lo solicite, algún material instrumental, si tú no sabes trabajar en el quirófano, créeme que vas a sentir mucho temor, ¿no? Por eso es importante, por eso la verdad yo te felicito a todos los que se inscribieron al diplomado de especialidad en enfermería quirúrgica. Créeme que en estos 6 meses que vamos a trabajar vas a aprender muchísimo, muchísimo alumna, alumno. El día de hoy pues es una clase introductoria
A todos los chicos que se están incorporando al diplomado, bienvenidos. A los que ya están inscritos, como Yasmín, sí, como Jennifer, bienvenidos. Vamos a aprender muchísimo. Sean bienvenidos. Estamos iniciando nuestro diplomado. En noviembre vamos a tener nuestro primer taller de laboratorio donde vas a poder participar tanto en línea como presencial si deseas venir con nosotros acá a la universidad. ¿Ok? Entonces vamos a seguir revisando el mobiliario del equipo, ¿no? ¿Cómo se llama esto, chicos? Cuna térmica. ¿Sí? Es la cuna térmica. Aquí es donde se le dan los cuidados inmediatos al recién nacido. ¿Sí? Los cuidados inmediatos se los damos aquí al recién nacido nosotros. ¿Sí? El personal de enfermería, claro, el médico que va a dar los cuidados inmediatos a un recién nacido en una cesárea, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice el nombre? ¿Cómo se llama el médico especialista que recibe al recién? Pediatra. La pediatra. Al pediatra, correcto. Miren, nosotros como personal de enfermería no estamos facultados para recibir a un producto, para recibir a un recién nacido. Que en muchos hospitales lo hacen, sí, pero yo te recomiendo que no lo hagas, es una gran responsabilidad. Imagínate que ese recién nacido presente datos de aspiración de meconio. ¿Qué significa eso? Que el recién nacido durante el parto quirúrgico deglutió popó. O sea, su propio popó que estaba en la placenta lo tragó. Entonces se tiene que hacer ahí un lavado gástrico para poder quitar esa popó que tiene a nivel estomacal. Entonces, si nosotros no tenemos la habilidad para hacer eso, la verdad, no te metas en problemas. Yo sugiero que no lo recibas, ¿sale? Entonces, para esto es la cuna térmica, alumno. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llamará esta imagen que ves en el fondo? Me refiero a esto, chico, a esto. ¿Cómo se llamará? A ver. ¿Es una torre de anestesia? Exacto. Es el equipo de anestesia. Muy bien. Mira, aquí, esta fotografía cuando fue tomada hay un desorden. Hay algo que te voy a recomendar. Mira, sinceramente, nuestros anestesiólogos, de verdad, nuestros anestesiólogos, no todos, no quiero generalizar, pero la mayoría de anestesiólogos son muy desordenados. Aquí, mira, ya terminó una cirugía, va a pasar otra. Y mira, ¿cómo se ve acá? ¿Se ve bonita esta mesita? Esta parte superior de del equipo de anestesia. ¿Cómo se ve? A ver, ¿qué observas acá? ¿Mm? Un desorden, ¿no? Es un desorden. Entonces la enfermedad circulante se va a tener que tener un orden acá. Porque recuerda, nosotros colaboramos con el anestesiólogo, ¿sí? Tenemos que tener el orden acá, ¿sale? En estas gavetas tenemos que saber que haya principalmente los tubos endotraqueales que hay acá, que es el con el que se va a entubar al paciente. Mira, te cuento una experiencia rápidamente. En estas gavetas tiene que haber el tubo endotraqueal tanto para niño como para adulto. Acuérdate que el tubo endotraqueal para el niño es el 3.5. 3.5 es para niño y para adulto está entre 7 y 8 para adulto. Entonces tienen que haber esos números de tubos endotraqueales, porque si tú no revisas enfermera circulante, esa es una actividad propia tuya, enfermera circulante, si tú no revisas en el momento cuando ya se esté haciendo la intubación del paciente y aquí no haya un tubo endotraqueal número 7, ¿a quién crees que van a poner a correr? A la enfermera. A la enfermera circulante, exactamente, ya va a andar corriendo para allá y para acá para buscar el material, ¿sí? Desde ese momento, y acuérdate que en ese momento, desafortunadamente, es cuando más se nos pierde. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta la importancia que tiene que ser enfermera circulante, alumno? Muy importante, ¿eh? Ok, aquí está. Muy bien, vamos a continuar entonces. Esto que vemos aquí en pantalla se llama equipo de medicamentos, ¿sí? Equipo de medicamentos. Se refiere a esto, mira, aquí están todos los medicamentos, ¿sí? Aquí hay anestésicos como lidocaína con epinefrina, ¿sí? Aquí están todos los medicamentos, ketorolaco, metoclopramida, diclofenaco, glutonato de calcio que tenemos por acá.
¿sí? Y aquí abajo tenemos las soluciones parenterales. Mira, las soluciones que más debe haber en este carrito acá es la solución Harman, alumno. Tanto solución Harman de 500 como Harman de 1000, que es la solución expansora de volumen. Esto sí es lo que tú tienes que colocar, porque es una responsabilidad de la enfermera circulante, ¿ok? De la enfermera circulante. ¿Sale? Todos los quirófanos tienen esa mesita, con medicamentos y soluciones. Ahora sí, ¿cómo se llama esto, alumno? Me refiero a esto, a esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Una mesa de exploración? No. Mesa quirúrgica. Quirúrgica. Es una mesa quirúrgica o mesa de operaciones. Ese es el nombre real, ¿eh? Mesa quirúrgica o mesa de operaciones. Aquí es donde se va a acostar al paciente quirúrgico que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Tenemos dos tipos de mesas. Tenemos las mesas manuales, o sea que es manual con una manija para subir y bajarla. Pero tenemos las más modernas, las más sofisticadas, que son las mesas quirúrgicas con un control remoto. Sube, baja y le das posición, como es en este caso. Mira, es una por control remoto. Aquí está, mira, su control está aquí, nada más que no se ve. ¿Sale? Esa es la mesa quirúrgica o mesa de operaciones, ¿ok? Y aquí tenemos este carrito, que es el equipo de material de consumo. Mira, voy a darle un poquito de zoom para que lo veas. Y aquí vamos a empezar a preguntar ciertas cosas de esta imagen que vemos. ¿Cómo se llama esto, chicos? A ver, ¿quién sabe cómo se llama? A ver, te voy a ayudar. Se llama pinza. ¿Pinza de qué? De traslado. Pinza de traslado, exactamente. Mira, esta es una pinza de traslado. Con esa, bueno, hay muchos hospitales que todavía la usan, hay muchos que ya la descontinuaron la pinza de traslado, pero como su nombre lo dice, es para trasladar algo, pero sobre todo se utiliza para aperturar los bultos estériles, los campos con esa pinza. Aquí tenemos nuestros matraces, mira, nuestros contenedores. Este contenedor son nuestros antisépticos, el alcohol, el isodine espuma, el isodine solución. Aquí en estas cajitas azules tenemos todas las suturas. Aquí en las cajitas rojas, en las azules van las suturas, en las cajitas rojas van las hojas de bisturí. Acá abajo tenemos material de consumo. Mira, tenemos venda de 15, de 10 y de 30. Aquí tenemos la lubricaína, normogoteros, jeringas, agujas. Y aquí tenemos los diferentes guantes quirúrgicos. Mira, aquí tenemos dos frascos este, de, de agua oxigenada. Y aquí en los contenedores de metal que se ven acá, pues ahí están guardados los materiales. ¿Qué materiales? Pues están guardados las compresas, perdón, las gasas y los apósitos muchas veces, ¿no? Y hasta acá abajo podemos observar que hay la presencia de otra pinza de traslado. Ok, vamos a ver otra imagen. Ok. ¿Cómo se llama eso, alumno, que ves en pantalla? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama este mobiliario del quirófano? Mm. Mesa Mayo. Mesa Mayo. La mesa Mayo, como su nombre lo dice, aquí se coloca una mesa rectangular, ¿sí? Que sería una charola de mayo, se coloca acá, mira. Y aquí es donde se coloca el instrumental que va a ocupar la enfermera quirúrgica durante la cirugía. Nosotros en la universidad tenemos una mesa Mayo y ahí vamos a utilizarla para hacer nuestros procedimientos, ¿ok? La mesa Mayo trae una perilla acá que sirve para subir o bajarla, dependiendo de la estatura de la enfermera que va a participar en la cirugía. Esta es una mesa de trabajo exclusivamente de la enfermera quirúrgica, ¿ok? Y aquí está otra vez la mesa Mayo en otra dimensión. Mira cómo se ve, tiene dos llantitas acá. Sale, lo podemos ver, la estructura. Y ahora sí, ¿cómo se llama esto? ¿Quién me dice cómo se llama esto? Mesa riñón. Mesa riñón, exactamente. Esta es la mesa riñón. Y bueno, aquí mira, muy importante, la mesa riñón, como su nombre lo dice, tiene una forma semilunar, ¿sí? Se asemeja como a un riñón. Se divide en tres partes la mesa riñón.
¿sí? Aquí tenemos lo que es, se nombra de las siguientes maneras, el tercio proximal, tercio medial, tercio distal, ¿no? También se le llama acá zona húmeda o campo húmedo, campo de retorno, zona de retorno y zona estéril. Esos son los nombres también que se les da a la mesa riñón. En la mesa riñón se va a colocar el instrumental dependiendo de cómo se va a utilizar durante la cirugía. En el campo húmedo, como su nombre lo dice, aquí va a ir el riñón con solución que se vaya a utilizar para irrigar en la cirugía, van a ir las suturas, aquí todo acá en la zona de retorno, perdón, en la zona húmeda van a ir las compresas y las gasas con Reiter. En la zona de retorno, como su nombre lo dice, aquí únicamente va a ir el instrumental que va a poder regresarse nuevamente a la mesa mayo. Recordemos que la zona de retorno, chicos, se divide en dos, así mira, longitudinal. La zona de retorno de arriba se le conoce como zona de retorno séptica. ¿Qué quiere decir? Que todo el instrumental que llegue a esa zona de retorno séptica ya no se va a poder volver a subir a la mesa de mayo. ¿Por qué? Porque ya está contaminada. Todo lo que quede aquí, en esta parte de acá, que es la zona de retorno no séptica, aquí va a ser el instrumental que sí vamos a poder volver a subir nuevamente a la cirugía a nuestra mesa mayo, ¿sale? Y en la zona estéril, como su nombre lo dice, ahí va únicamente el instrumental estéril que no vamos a utilizar continuamente en la cirugía o que si en algún momento dado la vamos a utilizar, pues de ahí lo tomaríamos, ¿no? Si es que se llegara a utilizar, ¿ok? Esto se llama mesa riñón o mesa de riñón, ¿ok? Aquí tenemos otras fotografías de la mesa riñón. Mira, aquí se ve mejor. Si te das cuenta, tiene 6 llantitas. Tú tienes que verificar que esas llantitas estén funcionables, que no te pase de que esas llantitas se vayan a estar disfuncional, porque en el momento de la cirugía, la enfermera, la enfermera quirúrgica va a sufrir si esa mesa no se mueve correctamente y tenemos el riesgo de tirar algún instrumental de la mesa riñón. ¿Ok? Aquí está otra vez, mira, nuestra estructura más grande. Y ahora sí, ¿cómo se llama esta mesita? ¿Quién me dice? A ver cómo se llamará. ¿Mesa de qué? Carro Pasteur. Ujú. Excelente. Mesa Pasteur. Esta mesa Pasteur es la mesa de trabajo de la enfermera circulante exclusivamente. Y aquí es donde sí quiero hacer hincapié porque todos los que estamos aquí en algún momento vamos a ser circulantes, tanto los que ya terminaron una licenciatura como los que están en proceso de formación, como los que van a ir al servicio social y un determinado momento van a trabajar en una clínica particular o en un hospital público. Y esta va a ser tu mesa de trabajo y tú tienes que dominarla al 100%, chico. Alumno, mira, uno de los talleres que vamos a ver en el diplomado alumno se llama circular al anestesiólogo. ¿Qué significa circular al anestesiólogo? Pues es proporcionarle todo el material y equipo que va a utilizar el anestesiólogo para colocar una anestesia que sea bloqueo regional, un bloqueo epidural o subdural, que es la punción que se hace a nivel de la espalda. Esa es la anestesia regional o para una anestesia general. La enfermera circulante tiene que dominar estas habilidades, ¿sí? Tienes que saber cómo circular y eso lo vamos a ver en un taller del diplomado que vamos a llevar a cabo. Por eso yo te felicito, qué bueno que te inscribiste a este diplomado y que estás aquí con nosotros porque vas a aprender mucho esa parte. Como quirúrgico te puedo decir que una de las debilidades más grandes que he visto en el personal de enfermería que trabaja como enfermera circulante es que no dominan esta área al 100%. No dominan. Y créeme cómo te llama la atención el médico anestesiólogo. Hay anestesiólogos que son muy especiales, ¿eh? Muy especiales, pero también tenemos anestesiólogos que son muy buena onda, ¿sí? Anestesiólogos que nos enseñan, pero hay anestesiólogos que nos llaman mucho la atención, ¿sí? Y nos pueden llegar hasta a regañar, ¿sale? Y con justa razón, porque si nosotros no dominamos las actividades de la enfermera circulante, pues déjame decirte que sí, vamos a tener detalles ahí en esta situación, ¿no? Y entonces ahí nosotros, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener problemas, ¿sale? Y eso lo vamos a ver en el taller. Ahora, mira, aquí sí tienes que saber qué material va a ir en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no?
De hecho, cuando vamos a, lo primero que tienes que poner acá cuando llegues a la sala, si ya vas a tener una cirugía y va a ser bloqueo regional, una punción subdural, una anestesia epidural, pues lo primerito que tienes que poner acá arriba es tu equipo de bloqueo. Tu equipo de bloqueo y acá abajo poner todos los anestésicos, el guante quirúrgico del anestesiólogo y aquí mismo ya dejar tu equipo de aseo para hacer la asepsia de la región operar. Pero no te preocupes, eso lo vamos a ir viendo con calma durante el diplomado. Y aquí tenemos esto, ¿sí? Esto se llama equipo de aspiración. Este es el aspirador, mira, aquí tiene una entrada, ¿sí? Esta es la toma del aire. Para aspirar utilizamos aire médico. Esta es la del aire. Aquí se abre, mira, en esta perilla le abres tú y ¿hasta cuánto se abre? Se abre de 60 a 120 a 120 mililitros de mercurio acá en este manómetro, de 60 hasta 120. Para succionar, aquí el aire entra y por medio de acá, esta punta que ves acá se va a conectar con el tubo. Con el tubo de látex que está conectado a la cánula de Yankauer, que es para aspirar la cavidad del paciente en una cirugía abdominal o en una cirugía ginecológica, ¿sale? Una de las funciones que sí te recomiendo que hagas, estudiante del diplomado, es que cuando llegues a la sala de quirófano, lo primerito que tienes que verificar es que esté funcionando tu aspirador. Si tu aspirador no está funcionando, tienes que notificarlo inmediatamente, porque si el aspirador no está funcionando correctamente, la pregunta es, ¿vamos a poder operar a un paciente, sí o no? No, ¿Por qué no? Porque no vamos a poder aspirar el líquido que hay en cavidad, profe. Sangrado. Exacto, exacto. No vamos a poder operar al paciente porque no vamos a tener dónde aspirar, ¿no? Y en ese momento esa sería una causa para cancelar una cirugía, pero esa es tu responsabilidad, enfermera circulante. Sí, nosotros vamos a tener que detener eso, ¿sale? Pero depende de nosotros, enfermera circulante, ¿ok? Las lámparas quirúrgicas, mira, estas lámparas quirúrgicas, con su nombre lo dice, los quirófanos tienen dos para poder tener un campo operatorio visual donde el paciente podamos intervenir quirúrgicamente al paciente. Estas lámparas quirúrgicas tienen una característica que tienen un tipo de luz que se llama luz cialítica que no permiten que se proyecte la sombra. Por ejemplo, si la lámpara está arriba de la cabeza del cirujano, no va a proyectarse la sombra de la cabeza del cirujano en el campo operatorio, traspasa esa parte de la luz. ¿Sale? Y el cirujano no va a tener ningún problema, ¿no? Y pues esto ya sabemos que se llama, son las puertas de la sala de quirúrgica, la sala de quirófano. Mira, las puertas tienen un sistema de va y ven, ¿sí? O sea, de que se abren tanto adentro como hacia afuera. El que va a salir la tiene que abrir hacia afuera para que rompa y no permita la entrada de microorganismos patógenos aquí a la sala de quirófano. Lo mismo que el que va a entrar la va a romper hacia adentro para que tampoco permita la fuerza de que entren microorganismos patógenos. ¿Ok? ¿Y esto cómo se llama? Cubeta de patada. Cubeta de patada, así es. ¿Por qué se llama de patada? Porque tiene tres llantitas, mira, tres llantitas y como su nombre lo dice, tú con tu pie la vas a ir empujando. Nunca vayas a tomar esta cubeta con las manos, con las dos manos y llevarla de un lugar a otro, no. Como su nombre lo dice, con el pie la vas a ir transportando hasta el lugar donde la vas a colocar. Que una vez de que ya vaya a iniciarse la cirugía, se colocan las cubetas, una cerca de la quirúrgica, una enfrente de la quirúrgica y otra con el anestesiólogo. ¿Para qué? Para que ahí se van a ir colocando los desechos, ¿vale? En la cubeta amarilla vamos a introducir todo lo que es material patológico, como que, como tejido, ¿no? Aquí va la placenta, aquí va una resección de un tejido adiposo, aquí lo vamos a ir introduciendo. Todo lo que es tejido, ¿sale? En la cubeta roja, ¿qué va a ir en esta cubeta roja? Todo lo que contenga sangre. Las compresas, gasas. Así es, va a ir todo lo empapado de sangre, ¿no? Las compresas, de esponjear, las gasas con Reiter, todo lo empapado de sangre va a ir en esta cubeta con bolsa roja. Y la que no tiene bolsa, que debería de llevar una bolsa de color negro, pues sería para basura municipal, ¿no? Esta es la cubeta del anestesiólogo. Aquí el anestesiólogo va a colocar lo que viste. ¿Te acuerdas en el carro de anestesia el desorden que estaba? Pues aquí va a colocar las ampolletas de medicamentos, la envoltura, las jeringas que ya no vaya a utilizar, etcétera, etcétera. Y ahora sí, mira, llegamos al nylon.
Este es nuestro nylon. Es el nylon 2 ceros, es una sutura no absorbible. ¿Para qué plano anatómico vamos a ocupar el nylon? ¿Para cerrar qué? ¿Qué vamos a cerrar con nylon? La piel. Exacto, la piel en una herida quirúrgica. Una de las prácticas que vas a aprender en este diplomado alumno es a suturar una herida. ¿Quiénes de los presentes ya dominan suturar una herida? A ver, ¿quiénes ya? Que sepan suturar una herida, ¿no? Recuerden que muchos de ustedes se van a ir al servicio social próximamente, ¿no? ¿Sí? O algunos que ya terminaron el servicio social, imagínate que te toca trabajar en una comunidad rural y recuerda que en una comunidad rural no va a haber médicos. Y si llega un paciente con una herida quirúrgica, ¿quién crees tú que va a suturar esa herida quirúrgica? Exacto, la enfermera. Sí, la enfermera. Y la pregunta, ¿la enfermera domina el área para suturar una herida quirúrgica? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sale? ¿Ok? Entonces vamos a aprender a suturar, alumnos. No se preocupen, ¿eh? Esto es para suturar piel, el nylon 2 ceros. El nylon 3 ceros también es para suturar piel. ¿Sale? Lo mismo, ¿sí? Aquí mira en las características de esta sutura, del nylon 3 ceros. Vamos a revisar bien las características para que lo veas. Mira, aquí te dice que es una sutura no absorbible, ¿sí? Que tiene un 3/8 de círculo. Se refiere a esto, 3/8 de círculo y tiene una punta cortante. ¿Por qué necesitamos que el nylon sea cortante? Para el momento de pasar el punto, al pasar el punto, rompa el tejido y pueda penetrar los tejidos, ¿sale? Por eso es que se muestra así. Y tiene una longitud del nylon de 45 centímetros. 45 centímetros nada más, ¿ok? Ahora bien, tenemos esta, que es cera para hueso. En sí no es una sutura, pero es una cera para hueso. ¿Cuál es el objetivo de la cera? Pues como su nombre lo dice, de tener una hemorragia. Lo que trae acá adentro prácticamente, pues es, sí, prácticamente es cera. Y con esto se va a detener la hemorragia. Cuando un vaso esté sangrando, le vamos a poner una capita de cera y con eso vamos a evitar que ese hueso siga sangrando. Tenemos la seda del cero, ¿sí? Estas tienen 7 hebras por sobre, o sea, trae 7 hebras, están precortadas, ¿sí? Y es una sutura estéril, ¿sale? Y la cedra negra trenzada se utiliza más que nada para para hacer nudos en algún órgano que se vaya a ligar. Tenemos la seda con aguja del 1-0. Como su nombre lo dice, es con aguja. Mira, si te das cuenta, tiene una aguja de medio círculo. Esto es medio círculo y es una sutura absorbible o no absorbible. Aquí dice que es no absorbible. Pero ¿qué pasa? Miren, la seda entra en una clasificación de suturas que son absorbibles también. O sea, no son absorbibles, pero se pueden quedar adentro de la cavidad del paciente y no van a generar ninguna reacción alérgica. O sea, ya se va a quedar esa sutura ahí. Entonces, es una sutura de mucha utilidad. ¿Ok? Tenemos la seda 2-0 sin agujas. ¿Sí? Prácticamente, sí, prácticamente la seda, ¿sí? Sin aguja, su objetivo principal es eso, ¿sí? Se va a utilizar para hacer nudos, ¿sale? Porque esto es únicamente para hacer nudos, porque sin agujas. Tenemos el polipropileno de 1-0, mira, es una aguja de medio círculo, como su nombre lo dice, ese es el prolene del 1, ¿sí? Se va a utilizar para cerrar una herida abierta. Sobre todo el polipropileno del 1 al 1 se utiliza mucho en la cirugía que se llama la parotomía exploradora, que es una incisión muy grande en la cavidad abdominal, ¿no? Desde el apéndice sifoide hasta abajo de la cicatriz umbilical. Y ahí es donde vamos a utilizar el polipropileno del 1-0, ¿sale? Es una sutura no absorbible. Ahora la pregunta, en el caso de la piel, los puntos de sutura en la piel, ¿a los cuántos días vamos a retirar los puntos de suturas? 10 días. 7 días. Así es, de 7 a 10 días. De 7 a 10 días.
Si pasan más de 10 días, ¿qué va a pasar en esos puntos en el paciente? ¿Se absorbe? Exacto, se va a absorber. Más que absorber, se va a adherir a la piel. Y para quitarlos va a ser un problema como no te imaginas, de verdad, ¿eh? Nos va a generar un problema muy grande, retirar esta sutura. De hecho, vamos a tener hasta volver a anestesiar al usuario para poderle retirar, imagínate. Sí, para poderle retirar esa sutura. ¿Sale? Por eso es muy importante aquí, alumno, es muy importante que nosotros como personal de enfermería alumno le tenemos que decir nosotros al paciente que va a venir en 8 días a retiro de puntos. Sí, así se lo vamos a decir. En 8 días tiene que venir a retiro de puntos, don Juanito, y recalcárselo, ¿sí? Si usted no puede venir, que alguien lo traiga o, en su caso, acuda a una unidad de salud donde se le pueda retirar esas suturas, pero no hay que permitir que pase más tiempo. Y algo que te voy a recomendar, alumno, miren, la manera correcta de retirar puntos, chicos, es que primero vamos a dar una orientación psicológica al paciente, lo que le vamos a hacer, le vamos a pedir su cooperación, le vamos a decir que vamos a manipular y que es probable que le duela cuando estemos manipulando y al sacar, ¿sale? Y hay que decirle que no vaya a meter la mano porque la podemos lesionar. Bueno, todos sabemos que tenemos a nivel institucional una tijera que se llama tijera de Lister. Es una tijera especial para retiro de puntos que en la mandíbula trae como una media luna. Muchos hospitales no la tienen. Entonces, si no la tienen, ¿con qué vamos a cortar nosotros ese hilo que vamos a retirar? Pues prácticamente lo vamos a hacer con una hojita de bisturí, pero hay que tener mucho cuidado porque recuerde que la hoja de bisturí tiene un filo muy, pero muy grande ese filo, ¿no? Entonces, con movimientos muy suaves, uno, de que no vayas a lesionar al paciente o dos, que tú te vayas a provocar una lesión. También ahí es muy importante esa parte, ¿no? ¿Sale? Y una vez que ya esté el paciente ahí, le vamos a hacer primero, ya acostadito para el retiro de puntos, le vamos a hacer una limpieza primero de esa herida, aunque está afrontada, la vamos a hacer con una limpieza con jabón quirúrgico y gasas estériles. Ya que le hicimos la curación, por así decirlo, ahora sí empezamos a retirar punto por punto. Y los puntitos que vamos retirando lo vamos a ir poniendo en una gasita. Acá. Cuando ya terminamos de retirar los puntos, se lo vas a mostrar al paciente. Mire, doña Juanita, le retiré 8 puntos. Aquí está, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya lo vio, doña Juanita? Sí, ahora sí. Lo desechas. Hay que mostrárselo al paciente porque muchas veces el paciente nos quiere responsabilizar a nosotros de que nosotros no le retiramos bien los puntos. Ten cuidado con eso, ¿eh? Por eso hay que mostrarlo. Donde quiera que te encuentres, hay que mostrar eso, alumno, ¿ok? Aquí tenemos la seda 2.0 con aguja. Sí, es una seda, pero tiene aguja y es de los ceros. Y bueno, ¿esto cómo creen que se llamará? Este lugar, ¿dónde será? A ver, recuerden que estamos en la unidad quirúrgica, ¿eh? Nos encontramos en la unidad quirúrgica. ¿Cómo se llamará eso? Área Sala de de recuperación. recuperación. Exacto, es una sala de recuperación. Esta sala de recuperación es de un hospital naval de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Cómo ven la camilla? A ver, le voy a dar un poquito de scratch para que veas cómo ves esa camilla. A ver, ¿o qué te llama la atención de esa sala de recuperación? A ver, ¿qué te llama la atención? Cuéntame, a ver, cuéntame. ¿Cómo la ves? No tiene barandal, profe. Exacto. Sí tiene barandales acá, pero están hasta acá abajo si los ves. Pero ¿será que hay camillas más modernas o no? Sí, Sí, hay más modernas, solamente que ahí pues no la tiene. Es una camilla ya muy deteriorada, ¿no? Sí. Y aquí estos, ¿cómo se llaman estos de acá, chicos? los tripiés, Los tripiés, mira, aquí tenemos dos. ¿Y esto que está acá? es el de aspiración, el frasco de aspiración, sistema de Exacto. aspiración. Ese es un frasco de aspiración, muy bien. Es muy importante que sirva tu toma de oxígeno porque si en un momento cuando tu paciente sale de cirugía empieza a broncoaspirarse con sus propias secreciones, alumno, tú en este momento vas a prender el aspirador
vas a colocar una sonda de aspiración, te colocas unos guantes y vas a aspirar el contenido que tenga en la boca el paciente que lo esté broncoaspirando, ¿eh? Es una de las habilidades que tienes que tener personal de enfermería, saber aspirar a un paciente. Y también eso te lo vamos a enseñar en el diplomado, ¿vale? Y pues bueno, aquí tenemos el monitor cardíaco. ¿Cuántos de ustedes saben colocar el monitor cardíaco, la monitorización cardíaca a nuestro paciente? A ver, ¿cuántos sabemos hacerlos? A ver, ¿o quién ya lo ha hecho? A ver, si el monitor cardíaco es de 5 derivaciones, tenemos que saber en dónde va cada derivación. ¿Sale? Saber cómo colocar el brazalete. ¿En qué brazo crees que va el brazalete? ¿Brazo izquierdo o derecho? ¿En dónde debe ir? Izquierdo. Izquierdo. Pero si ahí tiene la solución parenteral. Pues en el derecho, si no se puede ahí. Exacto. Va a depender en dónde no esté la solución parenteral, porque acuérdate que va a ser presión. Y al hacer presión va a haber retorno sanguíneo, retorno venoso y ese catéter se puede llegar a tapar, literalmente hablando, ¿no? Entonces sí tenemos que saber eso. También en el diplomado vamos a ver eso. Yo voy a llevar un monitor cardíaco donde tú vas a saber cómo prenderlo, cómo manipularlo y cómo programarlo, ¿sale? Son cosas que vas a aprender muy interesante en el diplomado de enfermería quirúrgica, porque recuerda como licenciada en enfermería tú vas a trabajar en ese servicio se llama recuperación. Como licenciada en enfermería tienes que saber cómo se trabaja en recuperación, ¿eh? Sí, de aquí no te escapas. De lo único que se va a escapar el licenciado en enfermería, por así decirlo, sería de hacer funciones de enfermera quirúrgica, porque ahí sí tendría que ser una enfermera especialista hablando a nivel institucional. Pero recordemos que muchos, si trabajamos en una clínica particular, muchos de nosotros ya hemos instrumentado, ¿no? Ya hemos participado como quirúrgica en una cirugía, pero a nivel institucional eso no procede, ¿sale? Entonces aquí la sala de recuperación, como su nombre lo dice, es para que el paciente se recupere del proceso anestésico, ¿sale? Una de las funciones de enfermería que va a estar en el área de recuperación es tener tu borboteador con agua y tu catéter de oxígeno para que cuando el paciente llegue le coloques las puntitas nasales. Ese es uno de los cuidados inmediatos después de la cirugía, proporcionarle oxígeno suplementario a 3 litros por minuto a tu paciente. De ahí colocar el monitor cardíaco y de ahí iniciar la preparación de medicamentos, de fármacos, ¿sale? Porque se tiene que preparar la nueva solución parenteral con la indicación postoperatorio del cirujano, los medicamentos analgésicos que le vas a iniciar y también aquí entra la parte importante de vigilancia y sangrado de la herida quirúrgica, ¿sale? Y aquí rápidamente te llevo a la historia de un caso que nos pasó aquí en Oaxaca, allá por el año 2016, de una compañera que falleció, ¿sí? En el hospital del Iste. Y aquí fue donde falló la enfermera de recuperación. Mira, cuando nosotros participamos en una cesárea, es normal que una paciente sangre, ¿cierto? O sea, va a sangrar. Sí, va a tener sangrado transvaginal por el proceso quirúrgico. Pero a ver, si tú recibes a la paciente, trae pañal y toalla obstétrica, a los 15 minutos que lo revisaste, que la recibiste, ese pañal está empapadísimo de sangre y esa toalla empapadísima. Lo retiras, vuelves a cambiar pañal, pones nuevamente toalla obstétrica, lo en 15, 20 minutos está empapado de sangre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, enfermera de recuperación? Que Tiene no ha hemorragia. habido uterina y hay hemorragia. Exacto, que esa paciente tiene una hemorragia uterina. ¿Qué quiere decir? Que una arteria del útero no se cauterizó, no se cerró y ahí está sangrando y el sangrado es interno. Si no se atiende, esa paciente va a morir en las próximas horas. Y eso fue lo que pasó con una paciente. ¿Y saben qué es lo triste? Que esa paciente era compañera del hospital y falleció. Ella la operaron como a las 8 de la noche y falleció al día siguiente como a las 8 de la mañana. La pregunta, ¿debió morir esa paciente? No, ¿De qué fue responsabilidad directa? pues del personal de enfermería porque no estuvo al pendiente en el puerperio inmediato. Exacto. Es de la enfermera de recuperación. Sí, de la enfermera de recuperación. Bueno, en ese tiempo, pues todavía, pues la ley de la demanda contra el personal de enfermería no estaba muy fuerte. Hoy en día, déjame decirte que tenemos una gran desventaja tú y yo y todos los que estamos aquí. Hoy en día los pacientes sí nos van a demandar. Como todos sabemos, tenemos un nuevo sistema judicial, ¿no?
que fueron electos por voto popular. ¿Y a quién crees que va a salir a favor este Poder Judicial? ¿A favor de la enfermera que estuvo en recuperación o a favor del familiar de la paciente que acaba de morir? Del familiar. Del familiar. Sí. ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¿A dónde vamos a ir a parar entonces? En la cárcel. Sí. ¿Y queremos terminar ahí nuestros últimos días de vida ahí? No, El acto de enfermería, el acto médico se está criminalizando, ¿eh? Sí, se está criminalizando. Hay muchas carpetas de investigación. Y créeme que no es nada agradable cuando tú participas en una cirugía y muere un paciente y la familia demande. No es nada agradable, participante, nada agradable, de verdad. Sientes el miedo y déjame decirte que las instituciones de salud no te apoyan, te dejan solito en tu problema. Y tú tienes que ver la manera de pagar tu abogado, de tratar de defenderte y pues de que no te vaya tan mal, ¿no? Pero desafortunadamente, si te declaran culpable, pues de unos años en la cárcel no te salvas. Y aparte de eso, déjalo, vas a perder tu trabajo y lo otro, tu cédula profesional. ¿Te das cuenta, participante? ¿Sí? ¿Te das cuenta de la importancia de saber, de tener un diplomado de enfermería quirúrgica, de saber qué hacer y no hacer? ¿Sale? Eso es muy importante. ¿Sale? Otra de las funciones que hacemos nosotros en recuperación alumnos, ¿sabes cuál es? Cuantificar líquidos. Si el paciente tiene sonda urinaria, vamos a drenar la orina. ¿Sale? Y vamos a cuantificar y es muy importante anotar la cantidad exacta. Es muy importante, ¿sale? Si el paciente tiene sangrado de herida quirúrgica, también anotar los mililitros de sangrado. Si mi paciente tiene un drenaje, por ejemplo, trae un Penrose, hay que cuantificar ese Penrose también, cuántos mililitros tiene y anotar en nuestra hoja de paciente quirúrgico. Recuerda que en el quirófano, durante la cirugía, como acá en la sala de recuperación, se utiliza una hoja de enfermería de paciente quirúrgico. No es la misma que se utiliza en hospitalización de donde viene el paciente, ¿sale? Y es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar también. Y lo más importante, ¿sabes qué, alumno? Saber hacer una nota de la zona de recuperación, del área de recuperación, ¿no? Recibo paciente masculino, consciente, orientado, bajo efectos de anestesia epidural con presencia de herida quirúrgica infraumbilical y ahí desarrollar toda tu nota operatoria, cómo estuvo el paciente en el turno contigo, cómo lo entregas al siguiente turno, al siguiente servicio. Eso es muy importante, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de la sala de recuperación? ¿No? Perfecto. Y empezamos con lo que me gusta mucho. Instrumental. Mira, un estudiante de enfermería me dijo un día, profe, yo como licenciado en enfermería, no es necesario que yo sepa, conozca el instrumental, porque además yo no voy a instrumental, yo no soy enfermera quirúrgica, yo voy a ser enfermera circulante. ¿Será cierto? ¿Tiene razón el estudiante que no tiene la obligación de saber instrumental, dice? no, si se lo debe de saber, porque si le toca en la selle para contar y todo, Así es, muy bien, tiene que saber. ¿Cómo se llama ese instrumento quirúrgico? Nombre real y completo. pinza de Ah, disección sin diente, correcto. Pinza y sección sin dientes. ¿Para qué se utiliza? Como su nombre lo dice, es para disección, o sea, para traccionar. Sobre todo esto se va a utilizar cuando nosotros vamos a dar un punto de suturas. Con eso voy a sujetar el tejido y con mi portagujas y con mi aguja quirúrgica, mira, voy a dar el punto, el muñequeo. ¿Sí? Para eso se utiliza. Siguiente pinza, ¿cómo se llama? Nombre completo. pinza de disección con dientes, Exactamente. Esta pinza tiene la misma función, pero ¿sabes qué? Tiene la función de corroborar anestesia. ¿Sí? Anestesia en bloqueo epidural, cuando es una anestesia en la cadera, en la columna, para que me entiendas, ¿sí? Entonces con eso se corrobora a donde se va a hacer la incisión con los dientitos que trae esta pinza de disección. Si el cirujano observa que hay terminaciones nerviosas que al momento de traccionar el tejido, la piel hace esta vibración, quiere decir que ese paciente no está anestesiado completamente.
Y también lo vamos a utilizar nosotros para cerrar un plano anatómico que se llama, ese plano anatómico se llama, ¿sí? Aponeurosis. Cuando yo voy a cerrar la aponeurosis, ahí lo voy a ocupar. Por eso cuando tú estés instrumentando, haciendo función de enfermera quirúrgica a un cirujano que esté operando, que esté operando alumno, tú tienes que hacer pasarle la pinza de disección con dientes, ¿sí? Únicamente en ese momento lo vas a ocupar, alumno, ¿vale? ¿Ok? Ahora, ese es el nombre real. Aquí está, mira. ¿Y quién me quiere decir? Pinza Alice, Pinza Alice. ¿Quién más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Sí? ¿Será la pinza Alice? o Halsted, ay, no, no me acuerdo bien. Sí, es pinza Alice, correcto. Muy bien, pinza Alice. Pinza de Alice. ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Sirve específicamente, ¿sí? Es una pinza de tracción. Tracción. ¿Qué significa? Que es una pinza de tracción, alumnos. ¿Qué significa eso? Que con eso vamos a traccionar un tejido nosotros, ¿sí? Con eso se va a traccionar el tejido, ¿sale? Pinza Alice. Lo que debemos tener en la cantidad de pinza Alice en nuestra mesa Mayo, ¿cuántas pinzas Alice debemos de tener? A ver, 4, chicos. 4 tenemos que tener en nuestra mesa Mayo para poder operar un paciente. Muy bien. ¿Esta pinza cómo se llama? Ya te ayudé, te dije que es una pinza. ¿Cómo se llama? ¿15 de anillo? pinza Correcto, muy Forester, bien. Muy bien, pinza de anillos o pinza Forester recta, 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 porque también la tenemos curva. El nombre completo de esta pinza es una pinza de anillos o Forester recta. recta mediana o chica, es chica, perdón, chica, chica, si te das cuenta, mira, ¿sí? Es pequeña, ¿sale? Entonces nosotros, si tenemos las que vienen en las charolas de instrumental, son pinzas Forester o pinzas de anillo larga y tenemos recta y curva. Esta es una recta, ¿sí? ¿Por qué se le llama anillos? Porque tiene esos anillos acá, mira. Estas pinzas para qué sirven son pinzas de sujeción, para sujetar algo, ¿sale? A ver, esta es de instrumental y otorrinolaringología. Viene en instrumental y otorrino. ¿Cómo se llama? A ver. A ver, Cristina Soto, usted es quirúrgica, se lo tiene que saber. No, bueno, es una tijera, pero no es, es tipo la para vendas, pero no es para, No, no es para vendas, no, no es no, de no es botón, para, no, 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 aquí hay instrumental quirúrgico, ¿sale? Es de otorrino. A no, ver, esa no me, no, ¿quién es quirúrgica de acá? A ver, de los presentes. A ver, Isabel Cardoso, usted es quirúrgica, Isabel Cardoso. ¿No? ¿Nadie? Ok. Tijera de No, no cotle. la conocía, profe, la Así, verdad. sí, es tijera de cotle. ¿Sabes para qué sirve? Es para cortar cabos de sutura, para cortar una sutura. Hay una cirugía que se llama rinocentuplastia. Rinocentuplastia, o sea, reconstrucción del tabique nasal cuando tenemos desviado y entonces ahí es donde se va a escupar. Al momento de estar haciendo los cortes de sutura, cuando se vaya a cortar, pues ahí no vamos a poder introducir una tijera de mayo recta, ¿no? Por eso se utiliza la tijera de cotle para cortar hilos adentro de la cavidad, ¿sale? Esa es la función. Muy bien. ¿Y estas, cómo se llaman ese instrumento quirúrgico? ¿Qué le va a hacer? Para que se me llame. Pinza pinzas, de campo. erinas o bacauts, Ah, sí, ah, bueno. Pinzas erinas, muy bien. Tiene otro nombre, a ver, ¿se le conoce pinzas erinas? ¿Cuál es el otro? bacauts o Pinzas campos, Bacaus, muy bien, o de campo, muy bien. De campo ya se usan como de Sí, campo. así es pinza de campo, pinza Bacaus o pinza erinas, ¿sale? Ese es un nombre de esta. Y su nombre, como lo dice,
Pinzas de campo, ¿por qué? Porque anteriormente, cuando se colocaban los campos en el paciente, con esta pinza se colocaban para traccionar los campos, ¿sí? Estas pinzas también se utilizan para traccionar tejidos. ¿En dónde se utilizan mucho? Sobre todo en las cirugías, que es la cirugía de tiroidectomía. O sea, cuando le van a quitar la tiroides a un paciente, mira, se tracciona de acá con estas pinzas, ¿sale? Cuando van a hacer una cirugía que se llama mastectomía. ¿Qué es la mastectomía? Chicos, a ver, mastectomía. La extirpación El retiro quirúrgica de la mama. de la mama, ahí se van a ocupar estas pinzas, se ocupan como 16, mira, para traccionar el tejido, ¿sale? Para eso es, ¿sale? Son pinzas de sujeción. ¿Este cómo se llama? Cánula Yankauer. Cánula de Yankauer, muy bien, es para aspirar. Aquí esta cánula de Yankauer se le pone un tubo de látex o tubo de aspirador acá para poder aspirar. Muy bien, ¿sale? Para eso se utiliza, para aspirar. En la cánula de Yankauer se utiliza en cirugía abdominal y en cirugía ginecológica, ¿vale? Mm. ¿Y ese cómo se llama? Mango de Portabisturí. bisturí largo número 3. O Ok, 7, ¿no es el 7? ¿O 7? estrés. Es 3, sí. Aquí está, mira, aquí se ve un poquito más, le voy a dar un poquito de zoom para que lo veas. ¿Ya viste? Ahí está, ¿sale? 3. Tenemos que saber nosotros qué hojas de bisturí lleva. ¿Qué hojas de bisturí lleva? A ver, el mango 3. 10, 11, 15. Correcto, muy bien. Lleva la hoja de bisturí, es la hoja de bisturí número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Excelente, excelente. O sea, si hay hoja de bisturí número 14, sí hay, sí hay. Solamente que no es muy usual. Las más comunes es la 10 y la 12 y la 15, ¿no? Muy bien, excelente, chicos. Ok, continuamos. Muy bien. A ver, ya me perdí. Ok. Mango de bisturí, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? A ver. Tijera mayo recta. Tijera de mayo recta. Esta tijera exclusivamente se utiliza para cortar material o para cortar hilos, cabos de suturas cuando se dé un punto de sutura, ¿vale? Cuando el cirujano esté dando un punto y ya esté haciendo las lazadas, en ese momento tú ya tienes que tener preparada la tijera porque se la vas a pasar. La tijera de mayo recta que es para cortar tejido. Perdón, para cortar hilos, perdón, hilos, ¿eh? Y tenemos esta tijerita, ¿cómo se llama? A ver. Tijera de Metzenbau. Correcto, tijera de Mexenbau. Esta exclusivamente se utiliza para qué? Para cortar tejidos. Exactamente, para cortar tejidos durante las cirugías, la tijera de Mexenbau. Esta la tenemos nosotros en nuestra charola de instrumental. Cuando los alumnos del diplomado vayan a los talleres, ahí la vas a conocer, ahí vas a trabajar con ella. ¿Sale? Es muy importante conocerlo, chicos, ¿vale? Pues bueno, esta es una parte un poco de instrumental que vimos el día de hoy. Pues bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Los escucho. Ninguno. Ok, muy bien, excelente. Alumnos del diplomado, nada. Muy bien, me da gusto. Invitamos a los que nos están acompañando, si gustan inscribirse a nuestro diplomado, aún pueden ingresar. Este es un diplomado en enfermería quirúrgica. Tenemos una beca muy importante, la inscripción es gratis, la mensualidad es 750, duración 6 meses y pues vas prácticamente a participar, ¿sí? A participar en talleres y vas a aprender mucho, te vas a empapar del área quirúrgica, de verdad. Te lo recomiendo, este diplomado único en su tipo. Estás a tiempo, aún te puedes inscribir a nuestro diplomado. ¿Ok? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la cirugía. Claro que hay una historia también, ¿sale? El hombre primitivo frente a sus heridas imitaba las conductas que habían observado en los animales.
Y es así como se inmoviliza un miembro lesionado, se lame las heridas y se preocupa de las lesiones externas visibles o accesibles. Así es como inició la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, un animalito cuando se lastima su pie, ¿qué hace su manito? Pues se lo lame, ¿no? Con eso le da confort a ese dolor que está sintiendo, ¿no? Durante miles, millones de años se comportó así hasta el hombre de Neandertal. ¿Quién era este hombre? Este era un hombre muy fuerte, con una estructura ósea fuerte, por lo que necesitó de una gran masa muscular para moverla. Su mentón era poco desarrollado, su nariz ancha, la frente ovícula y el cráneo alargado. Estos y otros rasgos lo distancian claramente del hombre moderno, ¿no? Este era el primer hombre primitivo, mira, que existió, ¿sale? Entonces era una persona muy fuerte y ya posteriormente pues vino, ¿no? Ahora mira, aquí tenemos una cirugía anteriormente, fíjate cómo le hacían, mira. Para empezar, si te das cuenta, pues aquí está el cirujano, es él que está operando. Mira, pues en ese tiempo pues no existían los cubrebocas, ¿no? No existían los cubrebocas, ¿no? Pobre paciente, ¿cómo le iba? Mira, tampoco tenían campos, lo único que hacían acá pues era taparle los ojos. ¿Y qué tipo de anestesia es lo que ponían ahí al paciente? Lo único que hacían en ese momento era una anestesia brutal. ¿Qué quiere decir? Que le daban un golpe en la cabeza y lo dejaban inconsciente a la persona. Y es así como lo podían operar. Imagínate, ¿sí? Entonces es así como se operaba antes. Las primeras técnicas quirúrgicas se emplearon para el tratamiento de las heridas y traumatismos producidos en el curso de la vida a la intemperie, o sea, no había una asepsia como tal. Las técnicas de drenaje de los indios Dakota mediante el empleo de una caña de pluma conectada a una vejiga animal para succionar el material purulento, por ejemplo. Los hallazgos de agujas de la edad de piedra que podrían haberse empleado en suturas se encuentran en los masáis, emplean a las agujas de acacia con el mismo fin, que era para suturar una herida, ¿no? Y así fue como fue cambiando continuamente. En cuanto a los usos de anestésicos, otra técnica notable que se hacía en la antigüedad es la de la sangría o folobetomía, atestiguada en numerosas sociedades a lo largo de la historia, como por ejemplo en la cultura inca, en los peruanos, en la India, en los griegos, y mediante instrumentos cortantes o sanguijuelas, que es lo que se utilizaba en ese momento como anestesia. Imagínate. Ya en Mesopotamia, los sumerios, ellos tenían el modelo de salud de enfermedad. Entre los sumerios se basaba en una concepción sobrenatural de la enfermedad. Esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de un pacto, ¿no? Que es como se manejaba en ese momento. Ahora, existió también este registro donde decía lo siguiente: si un médico ha tratado a un hombre de una enfermedad grave y lo cura, o abre una hinchazón con un cuchillo y salva el ojo del paciente, ha de recibir 10 ciclos de oro. Si el paciente es un hombre libre, el pago será de 5 ciclos. Y si es un esclavo, el dueño pagará 2 ciclos. Imagínate. Esto fue encontrado en un manuscrito, en una piedra, donde apareció estas letras, ¿no? Y aquí nos indica, pues, que ya hablaba de la cirugía, donde se aperturaba una herida, ¿no? Entonces, era muy importante. En Egipto, en la primera época de la monarquía, data el primer tratado de cirugía. ¿Esto quién lo escribió? Lo escribió Imhotep, que era un faraón, quien escribió, y este era sacerdote, astrónomo, médico y primer arquitecto del que se tiene noticia. Mira, los egipcios ya eran médicos y eran cirujanos, ¿sale? Hay un grabado que representa una circuncisión en una tumba de Saqqara frente a Menis en Egipto. Aquí está, mira, están haciendo una circuncisión y todos sabemos que la circuncisión es una técnica quirúrgica de urología para liberar la cabeza del glande cuando el paciente nace ya con ese prepucio adherido al cuerpo cavernoso del pene, ¿no? Mira, desde ahí ya se sabía que se hacía ese tipo de circuncisión. El papiro de Ebers data su elaboración en torno al año 1550 antes de nuestra era. Es considerado uno de los tratados de medicina más antiguo conocido en el papiro de Ebers y ahí hay mucha información, al igual que en el papiro de Edwin Smith, también hay mucha información que habla sobre cirugía. En la India, pues está la civilización hindú, por su parte describe en el Atharvaveda algunos procedimientos médicos ampliamente, parcialmente. En los libros aparece y ya nos habla de la cirugía, ¿no?
La medicina hindú es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, imagina. De ese tiempo ya existía. ¿Quién de aquí se quiere operar de cirugía plástica? Que quiere operarse la nariz, los pómulos. A ver, ¿quién se quiere operar? Yo no, maestro, ni loca, ¿Por qué? porque me hice una liposucción, tiene ya unos años y me dolió horrible. Y nunca más me haría una cirugía estética. No, Ok, es mejor amarme como soy y nada más, porque duele mucho, maestro. muy bien. Me Yo me dolió quería hacer una lipo, pero qué bueno que dice que duele mucho. y me quedó la piel insensible durante 2 años. Me tocaba el área y no sentía. Hasta Ok. después que tomé unas terapias de acupuntura, regresaron la sensibilidad en la parte de donde fue la intervención. Sí, muy bien, O gracias es, por compartir. perdón, o es probable que el médico general tenga nada más un diplomado, o sea, no como tal es un cirujano, porque no debería. No Así debería, es. Eh, exactamente. Yo creo que hubo ajá, mucho tejido o muchos vasitos sanguíneos que se rompieron, algún tejido, claro. algunas se desconectaron, algunos nervios, no sé qué pasó porque toda esa área quedó totalmente insensible, me tocaba y no sentía. Hasta 2 años después, a partir de las terapias, fue que recuperé la sensibilidad. Y después de ahí, nunca más me gustaría hacer una cirugía, jamás. Sí, sí, Estar hay que tener. bien. Bueno, Sí, profe, atacando ese tema, bueno, le digo, yo sí quería hacerme una lipotransferencia y un abdomino, pero ya realmente a mí lo que se me quitaron las ganas porque acá bueno, en el norte del país, en Durango, ha fallecido bastante gente, bastantes pacientes a raíz de cirugías plásticas. De hecho, no sé si miraron en redes sociales, fue un caso muy sonado de una niñita de 14 años. La sometieron a una liposucción, lipotransferencia e implantes de mama y la niña fallece. 14 años. sí, cierto, sí vimos esa información. Tiene razón, sí, sí, estuvo muy sonado, ¿no? Aquí miren, lo que pasa que si alguien tiene que operarse, pues es libre de elegir su cuerpo, ¿no? De operarse. Pero aquí lo importante es que sea un médico, un cirujano plástico certificado, ¿sí? Por la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, no nada más cualquiera, ¿no? Ese es uno, también hay que ver las recomendaciones de ese historial, de ese cirujano, ¿no? Y aquí algo muy importante también, recordemos que te estás exponiendo a un proceso quirúrgico. Mira, muchas veces nosotros nos vamos a operar porque no nos queda de otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema de la vesícula. El dolor vesicular, los que han tenido dolor vesicular, ¿qué tal duele la vesícula? Ay, es horrible, es un dolor terrible, Así es. porque a mí Y ya la, me quitaron la vesícula. sí, y la única salida, el único tratamiento es cirugía. Ahí sí está justificable, porque el beneficio es que ya no sufras de ese dolor cólico, de ese cólico vesicular, ¿no? Pero cuando nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, muchas personas se operan la nariz, no les gusta su nariz, ¿sí? La nariz sí te la vas a operar, alumno, pero siempre y cuando esté justificado. Por ejemplo, tengo desviado el tabique nasal. Cuando duermo ronco mucho o me cuesta trabajo respirar, así está justificado, te tenemos que operar porque tienes una nariz enferma, te vamos a operar. Pero muchas personas, no, es que yo quiero que mi nariz se vea bonita, simétrica, así chulita, me voy a operar. No, porque te vas a exponer a un riesgo anestésico, una anestesia general, y no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo. Imagínate cuántas personas no han fallecido por el contacto de la anestesia general y se mueren y se van a operar la nariz. ¿Sale? Lo mismo con la liposucción, sí, lo que hacen, pues retiran la cantidad de grasa, pues, y si han visto videos en YouTube, lo puedes ver, no es nada agradable, parece que están barriendo allá adentro, ¿no? Todo eso, entonces todo eso va a ser un dolor en el posoperatorio, ¿sale? Y entonces, pues no garantiza nada, puedes llegar a tener problemas. Las personas que se operan los glúteos, ¿sí? Hay personas que se han operado los glúteos, que se han colocado implantes, ¿y qué ha pasado? Han estado a punto de perder la vida porque se infecta, en los glúteos se infecta, crean unos accesos, entonces solamente si está en peligro tu vida o en riesgo tu salud, hay que operarse. Y pues mira, la medicina hindú es quien trajo la cirugía plástica y desde ahí ya hablaban de la técnica de la rinoplastía, ¿no? Entonces, piénselo mucho antes de hacerse una cirugía, de verdad, ¿eh? Piénselo demasiado porque
está en riesgo tu vida, de verdad. Sí, maestro. De hecho, hoy en día, pues, los médicos, no sé cómo es que tienen el permiso de trabajar sobre las lipo o, por ejemplo, los hilos que colocan. No sé si sea benéfico, pero sí se promueve demasiado lo que son los hilos para definir lo que es ¿cómo le digo? Ahí se me fue. Y los sensores para definición mandibular y facial. Sí, así es, de eso se refiere. Sí, sí, es correcto. Sí, pero pues aquí tú sabes que todo lo que te vas a colocar en tu cuerpo, el cuerpo, si no lo reconoce, ¿qué va a hacer? Lo va a rechazar. Y cada persona, pues su cuerpo responde de diferente manera, ¿no? Pues todo eso es cirugía estética y recordemos que eso es caro, ¿eh? Son tratamientos caros. Y si en algún momento dado te vas a operar, fíjate en qué clínica, fíjate que la clínica cuente con servicio de terapia intensiva, porque si se complica tu estado de salud, que tengan todos los equipos necesarios para atenderte, porque si no, como pasó con la adolescente que menciona la compañera, ¿no? ¿Por qué falleció? Porque cayó en paro y no tenían las herramientas necesarias para dar la atención de urgencia. Por eso es que murió la niña, por eso murió. Porque si hubieran tenido todos los equipos, la unidad de terapia intensiva en ese momento, la niña no hubiera fallecido. ¿Sale? Ahora, en América precolombina existen numerosos hallazgos arqueológicos, ¿sí? Que demuestran la práctica de la trepanación por todo el continente americano. O sea, ya sabemos que la trepanación se utiliza en la cirugía de neurocirugía. ¿La trepanación qué es? Es hacer unos orificios en el cerebro, en la corteza cerebral, para quitar el hueso, para mover una parte del hueso y poder entrar a la cavidad cerebral, ¿no? Entre los aztecas se establece una diferencia entre el médico empírico, ¿sí? Que algo así como el barbero o el traumedial europeo o el tepal y el médico chamán, ¿sí? El que trabajaba con procedimientos mágicos. Desde ahí hablábamos de eso. Y aquí en la imagen se muestra un cuchillo de tumi peruano. Incluso algunos sanadores se podían especializar en áreas concretas, encontrándose ejemplo en los códices de Maglibenchi, de fisioterapeutas, comadronas o cirujanos propiamente. El traumatólogo o componedor de huesos era conocido como Toemicaxa, experto sobre todo en heridas y traumatismo producidos en combate, imagínate. Desde ahí ya se estaba hablando de ello, ¿no? En la cirugía de la antigüedad se encontró esta vasija, es una vasija griega que data de 1480 a 470 antes de Cristo y representa una escena quirúrgica y te das cuenta, mira, aquí están operando un brazo. Imagínate, estamos hablando 480 y 470 años antes de que Jesucristo vino a la tierra. Imagínate, desde cuándo ya existe antecedentes quirúrgicos, ¿no? Grecia, en torno al mar Egeo se desarrolló entre los años 2500 y 1500 antes de Cristo la cultura miónica precursora de la civilización griega. En 1971, durante una excavación arqueológica en Nauplia, se encontraron una tumba micénica numerosos instrumentos médicos que datan en unos 1500 años antes de nuestra era, que encontraron cuchillos, tijeras, pinzas y algunas sondas. Imagínate. Ahí ya se hablaba de precisamente de procedimientos quirúrgicos. Y ahora sí, llegamos a la actualidad, ¿no? Donde nos encontramos nosotros actualmente, ¿no? La unidad quirúrgica y su importancia en el transoperatorio y en la seguridad del paciente, ¿no? Y pues bueno, pues aquí estamos viendo unos alumnos, fíjate qué moderno es, ¿no? Aquí hay unas imágenes de nuestra sala de quirófano de la universidad. Aquí está, por ejemplo, este alumno. ¿Qué está haciendo este alumno? A ver, ¿qué está haciendo? Secándose las manos. Secado de manos, muy bien. Y aquí esta es la enfermera quirúrgica. ¿Qué está haciendo la enfermera quirúrgica? No alcanzo a ver. Calzando al cirujano. ¿Ya lo ven? Ahora sí. Ah, sí. Calzado Sí, de guantes Ajá. ajá. ¿Él quién al será? El cirujano, cirujano. ¿Y ella? la La enfermera enfermera circulante. instrumentista. ¿La circulante? No, no es la No, la circulante. ¿Quién es? enfermera instrumentista. Ah, instrumentista, Ah, exactamente. ¿Y acá ella quién es?
No, y no se ve, a ver. Aquí está. ¿Quién será ella? La pasante o estudiante. Es la ¿Estudiante? No, enfermera circulante y no, ella de acá, la de interno, gorrito, la el del gorrito. interno, el primer Enfermera ayudante. estudiante. Ajá, el primer Ah, ayudante de ok. cirugía, así es. ¿Y la que está acá, quién es? La La enfermera circulante, La circulante. circulante. ¿Qué está haciendo la circulante? Anudando las sisas de la bata. Ok, ¿y ella quién es? la instrumentista, La enfermera No, instrumentista. no, no, no. pues, politólogo. Se La va a vestir, se va a vestir. La quirúrgica dijimos que está acá, mira, ella es la sí, sí. quirúrgica. Esa es la Es estudiante. la doctora, la doctora. La doctora. Ah, sí. Sí, la doctora, sí. Ah, es que trae gorrito de desechable. Ajá, sí, pero es doctora. No, no, no tiene gorrito la doctora. Ok. Pues bueno, aquí fíjate de la importancia de tener, miren, ahí vemos nosotros un quirófano muy bonito, ¿no? ¿Quién tiene su quirófano así? A ver, tan hermoso, donde No. trabaja. Así con Nadie. mucha tecnología, así era qué chido se ve. Sí, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras batas en el hospital? A ver, ¿son las batas como las que tienen acá los chicos? ¿Son batas bonitas las que tenemos allá en el hospital, así como esas? De No, telas y todo eso. ¿Cómo son? A ver. muy usadas, sin color, a veces incluso rotas que se están desgastando. Y no hay de nuestra talla, ¿no? Sí, Muy grandes, tenemos que doblarla. Bueno, yo a veces, cuando las veces que entré, como que me le hacía un doblecito para que agarrara con las cintas porque quedaban muy, muy grandes. sí, así es. Pues mira, te voy a presentar un caso que pasó. ¿Y aquí qué fue lo que falló? Falló el conocimiento de enfermería quirúrgica, que no se tuvo, por eso se presentó este caso clínico de evento Centinela, que fue el daño a un paciente que estuvo a punto de morir. Fue real, pasó aquí en Oaxaca. Y vamos a leer un poquito la historia de lo que le pasó a esta paciente. Le operaron de la vesícula, ¿sí? A esta pacientita, te lo voy a leer. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién quiere leer el caso? ¿Quién dice yo? A ver, Yo, profe. adelante. Se trata de femenino de iniciales CGR de 56 años de edad. Fue intervenida quirúrgicamente con lecistectomía abierta el día 29 de septiembre de 2024. Estuvo internada eh, tres, 3 días en el hospital IMSS Bienestar en el estado de Oaxaca. Se va de alta el día martes 1 de octubre del 2024 y antes de irse a casa le retiran Penrose que tenía de drenaje, pero antes de ser egresada ella presentó fiebre de 38.5 grados centígrados, pero aún así fue egresada a su domicilio. En su casa solo estuvo 2 días y durante ese tiempo continuó con fiebre y dolor en herida quirúrgica y de nuevo regresó al hospital el día 3 de octubre del 2024 y se le realizó lavado mecánico de herida quirúrgica y se inició tratamiento de antibióticos, ceftriaxona y metronidazol. Estuvo internada durante 10 días y fue egresada el día 13 de octubre del 2024 y le dejaron herida abierta y solo le indicaron continuar con curaciones con agua y jabón y colocar miel a la herida quirúrgica y que con eso solo iba a cerrar la herida. Así es. Pues aquí en el caso clínico observamos muchos errores. Primero, mira, una de las recomendaciones que te voy a hacer, ¿cuándo se debe de retirar un Penrose? El Penrose se debe retirar cuando en 24 horas el drenaje sea inferior a 10 mililitros. Inferior a 10 mililitros en 24 horas. Ya procedemos a retirarlo. Pero si es mayor de 10 mililitros en 24 horas, no vamos a retirar ese Penrose. La paciente, de hecho, se lo va a tener que llevar a casa, el Penrose, y ya posteriormente su próxima visita es donde se va a retirar. El primer error fue retirarle el Penrose.
Aquí es cuando la paciente se fue con herida cerrada, ya se fue a su casa y todo. Nunca vayas a dar de alta enfermera a un paciente con fiebre. Recordemos que fiebre es de 38 o más grados centígrados, ¿no? Porque la fiebre es un dato de qué, es un signo de qué, de que mi paciente tiene qué, Infección. una infección, exactamente. ¿En dónde? Pues en la herida quirúrgica, ¿sale? Eso es algo muy importante que tenemos que decirle nosotros. ¿Por qué? Como la paciente se fue con fiebre, pues tú, ¿por qué regresó con el dolor de herida quirúrgica? Porque la colección de líquido se acumuló, el líquido, o sea, el líquido tenía que estar saliendo. Y entonces fue que cuando regresó al hospital, pues ya había creado un absceso. ¿Y qué tuvieron que hacer? Abrir nuevamente para drenar, hacer ese lavado quirúrgico, así se llama el procedimiento, la técnica quirúrgica, lavado quirúrgico de herida quirúrgica se llama, ¿no? Y ya lo tuvieron que dejar con herida abierta. Y así estaba la paciente, mira, te la presento. La herida quirúrgica, cuando yo visité al paciente, es un caso que yo documenté, así se veía. Si observas acá, mira, hay mucho esfacelo, así se le llama esto que se ve acá, mira, ¿sí? Cómo se ven los bordes, mira, internamente. Así la encontré yo. ¿Y cómo crees que a esta paciente le dijeron que le tienes que poner miel acá y con eso va a cerrar? ¿Cómo crees posible eso? Pues no, ¿verdad? O sea, y la paciente, yo le preguntaba a la paciente, ¿y dónde va a conseguir la miel? ¿O le dieron la miel estéril? No, dice, es de la miel que venden en el mercado. De hecho, pensaba ir al mercado a comprar y ponerme miel. ¿Cómo ves? Esa miel es la que se tiene que poner la señora. No, No, profe. porque no está estéril. Exactamente. Y ahora vamos a ver un video, mira, de cómo cuando yo le encontré, cómo se veía esta herida. La verdad sí da hasta miedo, sinceramente. Si fuera mi familiar, yo sí diría, Jesús bendito, Dios mío, vamos a observarlo, vas a ver. Es la primera vez que yo vi a la paciente, la primera vez que yo le retiré su gasa que tenía en su herida quirúrgica. Vamos a verlo. Doctor, estamos descubriendo la herida quirúrgica y aquí está la supuración. No le dejamos miel, como le había comentado. Pues aparentemente no tiene un olor fétido, pero sí es supuración. Lo podemos ver. Voy a quitar las gasas internas que dejé. ¿Sí? Voy a quitar esto nomás tantito, ¿eh? Y podemos observar, mire, aquí podemos ver esto. Esto sí tantito huele fétido esto, mire, doc. Esta parte de acá son las dos gasas que dejé en superficial y dejé dos profundas. Mire, doc. Aquí podemos ver esto, mire. ¿Sí? Esto es secreción. Bueno, voy a quitarlas así, ¿no? Tantita molestia, doñita, ¿eh? Tantita molestia. Voy a jalar nomás, ¿eh? Voy a jalar tantito. Mire, doc. Esto sí ya es más, mire, mire. Podemos ver, ¿sí? Es secreción. Afortunadamente, pues no hay un dolor, no hay un olor, digamos, fétido, doc. Pero sí supura, mire. Sí, lo podemos ver. Aquí está, mire. De este lado, mire, este color como amarillo. ¿Sí, doc? Pues bueno, y la herida se encuentra así, mire. Voy a mover tantito, doñita. Ahí podemos ver en el fondo. Podemos observar aquí, doc. Doc, mire. Ahí en el fondo podemos ver eso líquido que se ve ahí. ¿Sí? Todo eso que observamos ahí, todo eso, mire. Mire, doc. Y ya. Así estaba la herida del paciente, imagínate. ¿Cómo se ve? Aquí donde tenía es donde tenía el penrose que le quitaron. ¿Cómo lo ves, participante? Increíble, ¿no? Pero cierto. Y desde luego que este es un evento adverso, un evento centinela, ¿no? Sí. Después, con todo el tratamiento, la paciente pues tuvo que ir con un especialista. La llevé yo con un especialista en heridas. Y pues bueno, ya para el 15 de julio del 2025, mira, después de 9 meses, la herida está así. Y ya prácticamente ahorita, pues ya la herida ya cerró casi después de un año, imagínate.
Ahora lo que nos tenemos que preocupar, participantes, imagínate el día de mañana que nos pase esto a un familiar de nosotros. ¿Cómo nos vamos a sentir si nos llegara a pasar con un familiar directo? Con mamá, con papá, con un hermano, ¿cómo te sentirías? Pues una frustración, enojo, Exacto, demandar a la persona. sí, así es. Para eso nosotros tenemos que tener conocimiento, alumno, conocimiento de cómo se trabaja en quirófano, porque aquí que todos participaron acá, que se infectara esa herida, todos participamos, todos, tanto la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, el cirujano, los ayudantes, la enfermera de recuperación, la enfermera de hospitalización, todos participamos en la infección de esa herida quirúrgica. ¿Por qué se infectó? Porque se rompieron los principios asépticos, no se cumplieron con las reglas del quirófano. ¿Sí? Una de las reglas del quirófano dice, una de las reglas de la técnica aséptica, el movimiento se mantiene al mínimo durante la cirugía, ¿sale? La conversación se mantiene al mínimo durante la cirugía y todo eso nosotros, todas esas reglas que te menciono de quirófano lo vamos a aprender en este diplomado, ¿sale? El día de hoy pues es una charla introductoria prácticamente. Y los conceptos que vienen a continuación es algo que nosotros tenemos que saber sumamente de cajón, conocerlos, vivir con estos conceptos, alumno, tenerlos bien claro qué significa, ¿no? En el caso de la unidad quirúrgica, ¿qué es la unidad quirúrgica? Se entiende por unidad quirúrgica todo el conjunto de salas, cuartos, áreas o secciones y pasillos que se construyeron específicamente para proporcionar al paciente quirúrgico todos los cuidados y atenciones relacionadas con su enfermedad, que esta enfermedad, pues es una enfermedad quirúrgica lo que tiene, ¿no? ¿Qué se hace en esta unidad quirúrgica? Pues bueno, lo que hacemos nosotros es, se llevan a cabo operaciones diagnósticas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues alguna biopsia de mama, ¿sí? ¿Por qué se toma una biopsia de mama? A ver, ¿cuál es el objetivo de tomar una biopsia de mama? Para descartar malignidad. Exacto, para descartar un cáncer de mama, ¿no? Se hacen cirugías valorativas, ¿sí? Como por ejemplo una endoscopía. ¿Sale? Y terapéuticas, por ejemplo, si el paciente ya tiene un problema de la vesícula, pues la terapéutica sería cortar, quitar la vesícula, ¿no? Así como diversos estudios para concluir o determinar un diagnóstico, para ofrecer un tratamiento definitivo o paliativo en nuestros pacientes. Todo eso es lo que se hace en la unidad quirúrgica. ¿Cuáles son la ubicación y las características de la unidad quirúrgica? Pues bueno, las dimensiones, distribución y el lugar de ubicación dentro del hospital debe estar con acorde a las necesidades y requerimientos y número de población que se va a atender. Esto va a ayudar a determinar el tamaño del hospital, el tipo y el número de especialidades, la cantidad de salas de operaciones y las secciones que se incluyan. Por ejemplo, hay hospitales que únicamente tienen una sala de quirófano. O hay hospitales que tienen 2, 3, 4, hasta 10 o 12 salas de quirófanos. Sobre todo los hospitales de mayores, de más especialidad, ¿no? Cuentan con todas esas unidades quirúrgicas, ¿no? El piso donde se ubique la unidad quirúrgica debe ser accesible para los movimientos de urgencia, pero con acceso restringido para el personal que no tenga ningún asunto que realizar en estas áreas. Generalmente se elige una sección terminal o corredor ciego en el primer piso, la planta baja o incluso en el sótano, es donde se va a colocar la unidad quirúrgica, ¿no? En cuanto a los lavados, que son las tarjas para el lavado de manos, tienen que ser de acero inoxidable. ¿Por qué? Para que no se vayan a corroer, para que no haya corrosión. En los lavabos de los cirujanos, el manejo de las llaves para abrir y cerrar se hacen por medio de un pedal que se acciona con la punta del pie. Otros modelos, pues ya sabemos que tienen un sistema de sensores, ¿no? Para abrirlos. La iluminación de la unidad quirúrgica tiene que ser con lámparas de luz blanca, o sea, luz fluorescente. Puede requerirse en algún momento el empleo de una lámpara portátil en caso pues de que se descompongan las lámparas principales, ¿no? Es muy importante tener una lámpara portátil. La temperatura ideal para el quirófano, ya lo dijimos, es entre 18 y 23 grados centígrados. ¿Según quién? Según la autora Juventina Sánchez Guerrero en su libro de la enfermera de la unidad quirúrgica, que es la referencia de esta sesión.
de 18 a 23 grados centígrados, nunca lo olvides. La humedad del quirófano tiene que estar entre 50 y 55%, pero no menos. En unidades donde se trabaja con gases anestésicos altamente inflamables, el uso de esos anestésicos tiende a disminuir, pues en un ambiente seco es propicio para los accidentes o para una explosión. Por eso la temperatura del quirófano tiene que ser de 50 a 55. El sistema de ventilación, pues ya sabemos que para disminuir los riesgos de la contaminación ambiental tiene que tener un clima especial, la unidad quirúrgica para el quirófano. No debe estar compartido con los demás pisos, ¿ok? En cuanto a la comunicación interna, es un factor importante que debe acortar distancias, ahorrar tiempo y favorecer las buenas relaciones interpersonales. Todas las salas deben estar comunicadas con quién, con recepción y viceversa. Las unidades quirúrgicas actuales deben tener los más modernos sistemas de intercomunicación y telefonía para comunicarse con todo lo que hay a su alrededor. ¿Cómo se divide la unidad quirúrgica? Y aquí lo que yo les mencionaba, chicos. Actualmente la división de la unidad quirúrgica en cuanto a áreas se divide en dos áreas, alumno. Solamente existe el área blanca y el área negra. Nada más. Es lo que dice lo más actualizado. Ya el área gris ya no existe. ¿Por qué? Porque la autora Juventina Sánchez en su libro nos dice, es que no podemos decir que esta zona es medio limpio, lo que se llamaba antes la zona semi-restringida, ¿no? Que era la zona gris. No, no se puede llamar así. ¿Por qué? Porque si se llama zona gris, no puede decir es que está medio limpio, medio sucio. No, está limpio o está sucio. O sea, es un área blanca que es estéril, o es un área negra que está contaminada. Entonces, a partir del 2011, esos conceptos ya cambiaron. Solamente hay dos áreas en quirófano, área blanca y área negra. ¿Cuáles son las áreas blancas? Pues bueno, incluyen acá la sala de operaciones, los pasillos de circulación, los lavabos quirúrgicos, los lavabos para instrumental, los contenedores de ropa sucia, los cuartos o salas para el control de aparatos, la sala de recuperación es área blanca, el área de reunión para redactar notas médicas, cuarto para guardar ropa estéril y material de curación, cuarto para guardar y controlar instrumental estéril, ¿no? Y en esta área blanca la enfermera que tiene que estar ahí tiene que andar con uniforme quirúrgico completo y con botas quirúrgicas. Y ahora sí, el área negra es la zona contaminada, ¿no? Para transitar por esta no es necesario portar el uniforme quirúrgico. A esta pueden acceder además el personal, los familiares de los pacientes que están en cirugía, solo para obtener información del paciente que no pueden permanecer en ella. Y aquí los tenemos. ¿Cuáles son las secciones que conforman el área negra? Pues está la recepción y control, la jefatura de enfermería, la jefatura médica, la tubsella o zona de trabajo de enfermería, la sala de preanestesia, los vestidores de hombres, vestidores mujeres, el cuarto para guardar utensilios de aseo y los pasillos centrales. Todos esos son área negra, donde está contaminado. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, chicos? Hasta aquí, en cuanto a las áreas. No, profe. Sí, ok. Profe, Sí, profe, yo adelante. sí, los vestidores, ¿en qué área quedarían? Los Los vestidores, vestidores. los vestidores área negra, área Ah, negra, ok. área negra. O sea, los vestidores, acuérdate, cuando nosotros vamos a los vestidores no andamos con botas quirúrgicas. No. No. El única área blanca donde vamos a andar es con botas quirúrgicas, ahí es el área blanca, todo lo demás. ¿Sí? Esa es la nueva normativa. Por ejemplo, el libro de Fuller, Joanna Fuller, todavía menciona las tres áreas, que era el área blanca, el área negra y el área gris. Lo maneja, ¿sí? Pero ya no. Y algunos otros libros de enfermería quirúrgica todavía lo manejan así, pero ya no. Ya nada más es área negra y área blanca únicamente. La sala de operaciones, ¿cuál es la medida de nuestra sala de operaciones? Las recomendadas son las siguientes, chicos. La sala de quirófanos de 4 metros por 4 metros, de 5 metros por 5 metros, o algunas salas son de 6 metros por 6 metros. ¿Cuáles son las más comunes? Pues son las de 4 por 5 metros, las más comunes, o de 5 por 5, ¿no? Las paredes tienen que ser los materiales, son sólidos, repelentes a las manchas, al fuego y los microorganismos patógenos y que sean de fácil limpieza y sanitización. Las puertas del quirófano, al igual que en las paredes, el material de las puertas es de fácil limpieza. Son construidas generalmente de aluminio con mirillas de vidrio y movimientos de vaivén, porque ese movimiento de vaivén que no permita la entrada de aire al interno de esa sala de quirófano. El techo
El techo tiene que ser el centro de cielo quirúrgico, se localizan las lámparas que iluminan el campo operatorio, la luz que proyecta es intensa y semeja a la luz del día, no refleja sombras sino da calor, están fijas al techo en un sistema de rieles, ¿sale? Ahora, lo más importante, mira, en cuanto a las puertas, ya hay puertas automatizadas, como las que hay en los centros comerciales cuando vamos, ¿no? Te acercas y solito se abre. Hay quirófanos que ya tienen ese tipo de puertas por sensor. ¿Quién maneja ese tipo de puertas por sensor? A ver, en su hospital, que ya nada más te acercas y ¡chu! Se abre la puerta del quirófano. ¿Alguien lo tiene o todavía no? ¿Sí? Entonces no las tenemos todavía, ¿verdad? Pero en otros países ya hay, aquí en México no. El piso de estas salas y los pasillos que la circundan es antideslizante o antiderrapante, resistentes para el tráfico de personal y movimiento de camas, camillas, mesa de operaciones y todo tipo de equipo con rodamiento. El piso es parejo porque no lleva yunturas y no se permiten materiales porosos. Ese es en el piso. Otra parte importante del piso es que se fabrica de un material conductor de la electricidad estática, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? El equipo y mobiliario del quirófano, pues son partes de la que ya vimos ahorita en las imágenes, pero vamos a verlos, ¿no? Debemos de tener aparatos de aspiración 2, tenemos que tener 2 o 3 bancos giratorios, que es donde se va a sentar el anestesiólogo o el cirujano en su momento. Bancos de altura de 2 o 3, bombas de infusión, tenemos que tener una en la sala de quirófano, ¿sí? Extintores de incendios, tiene que haber los necesarios. Cubetas con su portacubetas, tiene que haber 3, eso sí ya lo sabemos, que es la bolsa roja, la bolsa amarilla y la bolsa negra, ¿no? Los estantes de 1 o 2, lámparas de techo, tiene que haber 2, el equipo de anestesia 1, la mesa de operaciones 1, la mesa de riñón 1 y la mesa rectangular 1. Todo eso es lo que debemos de tener en el quirófano. Mesas auxiliares debemos tener 2. Aquí las mesas auxiliares hacen referencia a la mesa riñón, ¿eh? Mesa mayo 2, en el gatoscopio tiene que haber 2. Pinzas para transportar material estéril 1. Recipiente para torundas alcoholadas de 1 o 2, que son nuestros torunderos. El aparato de la unidad electroquirúrgica con cable y placa también. Los soportes o tripié tiene que haber de 2 o 3. Y matraces con soluciones antisépticas para hacer la antisepsia de la región a operar. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra unidad quirúrgica, chicos. ¿Sale? Ahora, hasta aquí, dudas, preguntas, algo que agregar. ¿No? ¿Todo bien? Excelente, muy bien. Ahora mira, vamos a preguntar quiénes de los alumnos del diplomado ya cuentan con su equipo de disección, chicos. Que tengan a la mano su equipo, que ya tengan su equipo de sutura. A ver, me gustaría escucharlos. Los alumnos del diplomado. Profe, a mí apenas me llegó. Ok, muy bien. ¿Quién más por ahí? ¿Ya lo tienen? Es muy importante que lo tengan, chicos. ¿Sale? Es muy importante, ¿sale? Profe, ¿Por qué? una pregunta. Sí, Nada más que, por ejemplo, bueno, ya ve que para la práctica, pues yo por eso no la había mandado. Del punto simple y del punto el punto en X. sí. Ya vi, ahí menciona que es la pinza de disección sin diente, pero a mí nada más me llegó la pinza de disección con diente. Bueno, para fines prácticos, pues sí está bien. Para fines prácticos, para fines prácticos. Pero ya para procesos de, Pues ya en la vida real, como quien dice. pues no, no se aplica. No, No ok. aplica. Sí, el detalle es que vas a lesionar al paciente, lo vas a lesionar, ¿no? Entonces no sería bueno, ¿sale? Entonces aquí lo ideal es que tenemos que tener nosotros, ¿sí? Pues nuestro equipo completo, ¿sale? Y por ejemplo, los alumnos del diplomado van a aprender a suturar los 10 puntos que tenemos acá, chicos. Entonces, sí es importante que tengan su material y equipo, ¿no? Ahorita vamos a ver el primer punto, que es el punto simple, ¿sí? Ese se vamos a revisar ahorita, vamos a escucharlo y vamos a ver cómo se hace, por favor, que es el punto base.
Es el punto base para suturar una herida. Vamos a observarlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer acá en este momento es una sutura. Vamos a dar un punto, el punto simple, que es el punto base de cualquier herida. Y el procedimiento dice de la siguiente manera. Vamos a tomar el borde de la herida de 3 a 5 milímetros. De 3 milímetros a 5, vamos a tomar 3. Pasamos nuestra aguja, siempre es a la mitad, al centro de nuestra herida quirúrgica, ¿sale? O de nuestra herida. Pasamos nuevamente a 3 milímetros nuestra aguja. ¿Sí? Lo volvemos a pasar nuevamente a 3 milímetros. Todo se va a manipular con la pinza de disección. Una vez que haya pasado nuestra aguja, lo que vamos a hacer nosotros es pasar nuestro hilo lentamente. Vamos a dejar de 1 a 1.5 centímetros en esta parte de acá. Y ahora sí vamos a hacer la lazada. Cerramos cremalleras. Y aquí viene lo importante. En el punto simple son 2 lazadas. Se toma la punta, el largo va a ir hacia afuera y el pequeño va a ir hacia mí. Volvemos a cerrar cremalleras, una lazada, ahora sí el pequeño va hacia afuera y el largo hacia mí. Nuevamente cerramos cremallera, hacemos 2 vueltas, 2 lazadas, largo hacia afuera y pequeño hacia mí. Este es un punto simple, ¿sí? Es el punto base de toda herida quirúrgica que se vaya a suturar. Tomamos la punta, hacemos esto. Aquí así, así como queda, tomamos nuestra tijera de mayo y vamos a cortar el hilo a 1 centímetro. Y lo que podemos observar acá es nuestro punto simple, un punto simple, el punto base de cualquier sutura, de cualquier herida quirúrgica que se vaya a suturar. Muy bien, chicos, pues esa es una de las primeras tareas que se van a llevar a los alumnos del diplomado de enfermería quirúrgica. Hacer esto, yo ahí como lo vieron, el tipo de sutura que utilicé. ¿Qué sutura es? A ver, el que utilicé yo ahí. Ese color moradito, ¿cómo se llama esa sutura? ¿Ácido poliglicólico o el Vicryl? Exacto, yo ocupé el Vicryl del 1. Recuerden que para cerrar una herida en piel utiliza el nylon 2 ceros. Es la sutura que más vamos a estar utilizando en el diplomado nosotros, chicos. Si se dieron cuenta, yo ahí utilicé una pinza y sección sin dientes. O sea, el instrumental para suturar una herida es, primero que nada, tu portahojas de mayo Egar. De ahí tu pinza y sección sin dientes y tu tijera de mayo. Con esos 3 instrumentos tú vas a hacer un punto. ¿Sale? Desde luego que necesita la sutura, ¿no? Que es independiente. Entonces, este es uno de los puntos que tú vas a aprender a realizar en el diplomado. Para que domines este punto, lo tienes que practicar muchas veces. Nosotros en el diplomado trabajamos siempre con patita de cerdo, alumno, patita de cerdo o muslo de pollo. No recomendamos, yo al menos como docente en quirúrgica, no te recomiendo el famoso PA de suturas. Eso no funciona. No es funcionable, ¿sabes por qué? Porque en un momento dado, cuando tú te encuentres a una situación real, la piel más similar a la piel humana es la piel de cerdo, ¿sí? Es la más asimilar, por eso siempre se debe practicar con patita de cerdo, alumno, para poder hacer un buen procedimiento y aprender, porque una de las debilidades que yo he visto en el personal de enfermería, pues es esto, alumno, prácticamente que no sabemos, la verdad, suturar una herida quirúrgica. Y cuando nos llega un paciente a la clínica, cómo nos pone a correr, ¿eh? Y muchas veces sí lo suturamos, pero por suturarlo. Por ejemplo, la sutura tiene que llevar una simetría. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una estructura simétrica. El primer punto va acá, el siguiente punto va a ir acá y el siguiente punto va a ir acá. Y de ahí vamos a ver en dónde cabe otro punto, con 3 puntos ya quedó. Sale que tiene que verse estético. Tiene que verse estético ese punto. ¿Sale? Por eso es muy importante y eso es lo que tú vas a practicar con nosotros en este diplomado, a practicar el punto simple en nuestro próximo taller y tienes que usar pues patitas de cerdo para hacer esta actividad, alumno. Pues bueno, hasta ahí lo vamos a dejar en esta noche. Muchísimas gracias a todos por participar. Y pues bueno, vamos a pasar lista. Se me está olvidando pasar a la lista. Ahora sí, ¿quieren comentar algo, agregar? Adelante, los escucho, por favor. No, nadie. Perfecto, pues muy bien. Vamos a pasar la lista. Entonces la voy a proyectar acá. Y por favor, van a contestar presentes. ¿Vale? Presentes. A todos los alumnos que nos acompañaron, si alguien desea obtener su constancia,
La constancia tiene un costo de 200 pesos titulado la unidad quirúrgica, ¿vale? Quien guste la constancia se le envía digital y gracias por participar. Vamos a pasar la lista. Adriana González Urbina, Esmeralda Paloma Moreno Mendoza, Esmeralda Paloma Moreno Mendoza, no está, ok. Jennifer Soledad López Martínez, Presente. muy bien. Mireya Martínez Díaz, Alejandra Garrido Solana, Presente. muy bien. Citlali del Carmen Zárate Zárate, Presente. muy bien. Claudicela Flandes Candia, Francisco Javier Mendoza Flores, No, o sea, sí, ya sé, pero dije, no, pues ya dije la de Kilo. Yo venía pensando en eso. Dije, ok, no entró. Juana Torres Luna, Presente, Juana Torres. muy bien. Tania Angélica Ruiz Noguerón, Andrea Rodríguez Tapia, Andrea Rodríguez Tapia, Yasmín Lisette Moncada Muñiz, Presente. muy bien, excelente. A Francisco Javier ya nos contestó en el chat que sí está. Ok, vamos a contestar a Francisco Javier, aquí está. Sí tiene asistencia, muy bien. Julia María Salinas Álvarez, Julia María Salinas Álvarez, Ángeles Arlet Caballero García, Ángeles Arlet Caballero García, Rocío Pino, Glenda Ivette Morales Loyo, Glenda Ivette Morales Loyo, Rosalba Cruz Bautista, Jessica Yasmín Gómez Flores, Andrea Joana Cadena Zárate, Presente. Andrea Joana, así está, excelente Andrea Joana, muy bien. No sé si alguien más hizo falta, chicos, ¿alguien faltó? De los que se incorporaron al diplomado, que no haya notado, ¿algún interesado en agregarse al diplomado? ¿Algún interesado? ¿No? ¿Nadie más? Por ahí había compartido el link con una persona. Ok, pues bueno, esta es nuestra clase del diplomado. Recuerden que tenemos clases, los alumnos del diplomado tenemos 2 clases, ¿no? Que es el martes y mañana miércoles también tenemos clases para avanzar con nuestros temas. Mañana miércoles la clase es a las 7 de la noche, los esperamos. ¿Sale? Vamos a ver una técnica quirúrgica y así vamos a ir trabajando. Ahorita les voy a compartir las diapositivas al grupo, todas las fotografías de instrumental. Vamos avanzando poco a poco. Recuerden, en noviembre tenemos nuestro primer taller de prácticas y vamos a participar, chicos. ¿Ok? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Los escucho. ¿No? No, profe. Bueno, pues cuídense mucho, que descansen. Buenas. Sí, adelante. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, gracias.